Buenos días, hermanos. No sé si se escucha bien. Algunas personas están un poquito atrás, pero eventualmente hay un par de sillas más disponibles acá. Bueno, como saben, estamos estudiando el libro de Marco. Bueno, a mí me toca hoy día este capítulo que se podría considerar uno de los capítulos más complicados del Evangelio, porque hablan de algunas profecías que de primera vista no son tan fáciles de interpretar, por lo menos para nosotros en estos tiempos. Este discurso que da Jesús a sus discípulos se llama el discurso del Monte de los Olivos, porque como se da cuenta en el texto, él está hablando con sus discípulos cuando suben al monte y tiene como en la vista el templo, donde al principio de los versículos estaban. También es complicado, un poco más complicado este capítulo por el lenguaje apocalíptico que se puede encontrar, que tiene que ver con las profecías y a veces no tan fácil ver cuándo hay el cumplimiento de estas profecías. También lo que se confunde un poco es el tema que algunos interpretan de una forma, otros de otra forma. Entonces ya quiero adelantar un poco que vamos a ver que hay un doble cumplimiento de esas palabras. También para entender bien lo que está pasando en este relato, tenemos que entender un poco más del contexto histórico. Como siempre importante, pero especialmente con esto porque tiene que ver con profecías en el futuro. Entonces es importante conocer un poquito más de estos temas también. También requiere un estudio cuidadoso, ¿ya? Porque igual nosotros creemos que cuando hablamos la palabra del Señor, deberíamos estar seguros también que lo que hablamos es la verdad y también hacerlo en sencillez y humildad para, en caso que alguien se equivoca, también es capaz de reconocerlo. Entonces, quiere decir que no por un cierto orgullo podemos predicar hacia una cierta dirección o por una convicción personal nomás, pero que también lo vemos en este contexto en que estamos, cómo podemos ver estos versículos. El contexto o lo que vamos a ver en esta predicación en cuanto a cómo aplicarlo a nosotros, es en primer lugar que vamos a ver que Dios es justo. Esto podemos ver también en este relato cuando Jesús hace referencia a que el templo va a ser destruido. Y este se conecta también con un juicio del Señor. Vamos a ver el pecado. El pecado, como todas las semanas, es un tema importante en nuestras predicaciones y también para nuestra vida cristiana, que necesitamos reconocer que somos pecadores y necesitamos arrepentirnos de esta vida de pecado. Y finalmente que va a llegar un juicio en que todas las cosas de este mundo van a ser destruidas. De la misma forma que el templo que vemos aquí en el relato, Jesús dice que no va a quedar piedra sobre piedra. En otras palabras, va a ser destruido por completo. Entonces, el contenido de los versículos 1 a 8 lo vamos a repasar rápidamente para entender y recordarse de lo que leímos recientemente. En primer lugar, habla de la destrucción del templo. Porque los discípulos preguntan por el edificio que ven y que es un edificio impresionante porque se encuentra en una reconstrucción y se ve como todo muy bonito y con ciertos adoras de oro y todo. Y
preguntan acerca o mencionan acerca del templo. Oh, qué impresionante este edificio. Bueno, Jesús es rápido en responder esta pregunta o este comentario y dice que ninguna piedra queda sobre otro. Entonces, en el fondo, como uno puede pensar, ya, qué bonito esto, pero disfrútelo por ahora, pero en un ratito más ya no está. Entonces, da otra visión de las cosas. También vemos que Jesús, en relación con eso, advierta para falsos profetas y engaño. Especialmente está hablando con los discípulos, entonces él dice que deberían estar alerta cuando quizás lleguen situaciones en que podrían ser engañados. También habla de ciertos señales los señales que hoy en día se habla mucho también, que son catástrofes naturales, guerras y conflictos, y Jesús conecta estos eventos con un evento más grande que va a venir, y también finalmente con su segunda venida. ¿Ya? Porque nosotros todos estamos esperando también de eso. Después vamos a enfocarnos un poco más para entenderlo un poco mejor. Jesús habla del comienzo de dolores de parto. ¿Ya? Cuando habla después en el último versículos que principios de dolores son estos. Entonces hace referencia a los dolores de parto, que lo mismo, que está apuntando a un evento más grande que está por llegar. Estos temas hacen enfoque en un evento más grande que va a venir y que los discípulos deberían estar alerta para que no sean engañados y que se preparan para estos eventos que vienen. Con algunos avisos prácticos también en este sentido más adelante en este capítulo, lo que ahora no podemos cubrir por completo, pero la semana que viene lo vamos a ver más de eso. Entonces quiero en primer lugar hablar un poquito del contexto histórico de este tiempo que Jesús está hablando con sus discípulos. Ellos están viendo el templo que, como dije recién, se encuentra en una renovación o una reconstrucción, mejor dicho. El templo originalmente fue construido después del exilio de los babilonios y de ahí se construye el segundo templo. Este segundo templo que está todavía en el lugar sin haber sido destruido, Herodes de Grande comienza un proyecto para reconstruirlo y agrandarlo y hacerlo más bonito. Este es un proyecto no tan de corto tiempo, pero toma aproximadamente 80 años. Y en el momento que los discípulos y Jesús hablan del templo, están más o menos en la mitad, yo creo, porque se termina alrededor del año 60. Y en este tiempo que hablan de eso, estamos en el año 30. Esta estructura se transforma en algo muy bonito y se termina más o menos en el año 60 y en el año 70 finalmente va a ser destruido por completo por los romanos. Los judíos entran en una guerra con los romanos por una rebeldía y Roma manda soldados y después de una guerra cae Jerusalén por completo, incluso el templo. También es importante que hacemos un poco más enfoque en los señales, porque vemos aquí que
los discípulos preguntan, luego que Jesús dice que ninguna piedra queda sobre piedra, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Entonces, una pregunta igual de una forma lógica con la respuesta que Jesús había dado. Y Jesús también lo responde y habla en primer lugar de muchos eventos que deberían ocurrir, como los terremotos, las guerras, también hambrientos, y varios de estas cosas menciona, y no solamente en Marcos, pero hay que recordar que también tenemos información de Mateo y de Lucas, que hablan de lo mismo. Entonces, también importante en relación con eso es ver si estos eventos están todavía por cumplirse o si estos eventos ya se cumplieron antes de la destrucción del templo. Y podemos relacionarnos también con una frase que para mí siempre, igual lo tengo más resuelto este versículo, pero se encuentra en Mateo, que dice en el paralelo: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces Jesús está hablando en este mismo contexto con sus discípulos y indica también que todas estas cosas de alguna forma van a pasar dentro de una generación. En este sentido también es importante ver si algunos de estas profecías, como los hambrientos, guerras, terremotos, si algo de eso ha pasado también antes de la destrucción del templo, porque con esto empieza este capítulo, que se destruye el templo y Jerusalén. Ahí podemos encontrar un historiador judío romano que se llama Flavio Josefo. Él habla de muchas cosas que el pueblo judío en este tiempo pasa, los temas políticos y cosas así, pero también él menciona de esta rebeldía entre los judíos y los romanos, que todo este tipo de cosas pasaron, hambrientos, efectivamente la guerra. También tenemos por otras fuentes 2 terremotos importantes que ocurren en los años 60. Tenemos tenemos el terremoto en Laodicea, y también tenemos un terremoto importante en Pompey. Bueno, es más conocido por el lava que pasa en el año 70, pero en el año 62 también pasa por un terremoto fuerte donde mueren muchas personas. Entonces, igual llamativo que estos terremotos pasaron efectivamente antes de la destrucción del templo. Ahora vamos a vamos a ver un poco lo que estas cosas quieren decir para los discípulos. El propósito de este mensaje para sus discípulos, en primer lugar, es mostrar también que existe un juicio sobre Jerusalén. Y de alguna forma, para ellos, Jesús lo considera importante también conocer el tiempo más o menos de cuándo va a pasar eso.
Por eso habla de rumores de guerra, la guerra y los terremotos y todos estos desastres naturales que pasaron antes. Jesús también alienta a sus discípulos para que ellos puedan estar firmes en medio de la persecución. Debemos recordar también, y más adelante en este capítulo también se nota que Jesús ya habla que cuando los discípulos deben ir a hablar para personas importantes, que este va en conjunto con una persecución importante. Recuerden quizás también de las predicaciones de Hechos, en que también ocurría cada rato. Entonces, este ya es una profecía a los discípulos directos para que se preparen para estas situaciones. Recuerda también que de los 4 discípulos que están aquí nombrados, 3 fueron asesinados. Solo Juan piensa que sufrió como un muerte natural. También llamativo. Y también más adelante en el capítulo Jesús habla de su segunda venida. Entonces no podemos relacionarnos, no se puede relacionar directamente con la destrucción de Jerusalén, porque en este caso ya debería haber sido el fin de los tiempos y estamos aquí. ¿Ya? Entonces, este es el mensaje como más directo a los discípulos, pero hay también algunos mensajes generales que nosotros hoy en día podemos sacar de esto. En primer lugar, es importante o interesante preguntarnos por qué existen estas destrucciones y juicios del templo y de Jerusalén. Y este no es un evento único en el año 70 que se destruye el templo, porque ya ha pasado antes por los babilonios. Y en las profecías antes de estos eventos también podemos notar que los profetas adviertan al pueblo y también a sus líderes, porque hay un ciclo continuo en el pueblo del Señor que tiene una inclinación hacia el pecado. Y de esta forma violan el pacto de Dios y caen en infidelidad, pero también los líderes empiezan a oprimir a los pobres y ocurren cosas injustas que no son de acuerdo con las leyes del Señor, porque las personas se apartan del Señor, del consejo del Señor. Y este es algo que muchas veces ha pasado con los israelitas y ha resultado en varios juicios sobre Jerusalén. Y ahora la destrucción del templo de 70 se puede relacionarlo también directamente con el rechazo de Jesús. Vamos en nuestra Biblia a Lucas 19, 41 a 44. Quizás se recuerde, Jesús en un minuto mira sobre Jerusalén y llora sobre la ciudad. Y la pregunta es, ¿por qué llora? Vamos a leer los versículos. Lucas 19, versículo 41 a 44. Dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrá días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te situarán y
por todas partes te estrecharán. Disculpa por mi mala pronunciación. Entonces aquí podemos ver que Jesús tiene pena también, porque Él vino para ser reconocido como el Señor y Salvador, pero no fue aceptado por la gran mayoría de las personas y especialmente a los líderes religiosos que tenían poder político. Indica también que va a ser como la consecuencia, el juicio de esta actitud que tiene el pueblo del Señor en este tiempo por el rechazo del Mesías. Bueno, nosotros sabemos que no somos mucho mejores. Todos sabemos que tenemos una inclinación del pecado también y tenemos que reconocer también esta condición tal como las personas en el tiempo de Jesús necesitaban reconocerlo. Y también sabemos que en nuestros días tampoco no todos dan una respuesta al Evangelio. Entonces también es una realidad. Y bueno, si hablamos del templo en estos días, que era una estructura impresionante, y me imagino que estos discípulos que eran pescadores y no conocían mucho más de Galilea y el lago de Galilea o el mar de Galilea, donde pescaban, al llegar la primera vez a Jerusalén, deberían haber pensado, ¿qué es esto que se ha construido el humano? Imagínate que tú eres un campesino que vive en un pueblo en Chile, pero te invitan a Santiago y te muestran el Costanera Center. ¿Qué pensaría? Como algo parecido. ¡Oh, qué impresionante esta estructura! Y imagínate que la persona al lado tuyo dice, no, ninguna piedra quede sobre otro. Oh, ¿qué pasa aquí? Que llegamos con la civilización a este punto y hay una profecía aquí al lado mío que dice que va a ser destruido por completo. Bueno, yo creo que es una advertencia clara también a nosotros, que no confiamos en las cosas del mundo y no ponemos nuestra confianza en estas cosas, en el desarrollo, las oportunidades, nuestros trabajos, nuestra jubilación. A lo mejor, yo sé que en Chile no es tanto, pero es que siempre hay cosas en que podemos confiar. A lo mejor en Chile es común de invertir en una casa y cuando viejo lo vendes la casa y vas a vivir en un departamento más chico, pero tienes para la jubilación. Si confiamos en que nos da la seguridad, estamos equivocados, porque el Señor quiere que confiamos en Él. Quiere que buscamos la seguridad, las cosas en Él, y que no confiamos en las cosas del mundo. Y también Él nos invita que ponerlo a Él en primer lugar de nuestra vida. Porque muchas veces igual nos equivocamos con eso. De repente no queremos tener el último celular o estamos viendo de un nuevo auto que cumple mejor nuestras necesidades supuestamente, pero en realidad no son cosas que nos van a dar una satisfacción completa. No quiero decir que es malo comprar un auto nuevo o construir una cabaña ahí en la roca. Son cosas que por definición no son pecado, pero el problema es nuestro corazón. Si nos genera un orgullo que hasta aquí llegamos y de ahí no estamos bien, como Herodes, que reconstruyó este templo, para él nunca lo hizo para el Señor, pero lo hizo para ser reconocido en la historia
Pero bueno, este templo duró 4 años nomás, después de la terminación de la reconstrucción. Entonces, con todas estas cosas, el Señor nos quiere advertir que las cosas son temporales. Y también hay un ciclo de juicio que llega sobre el humano que resulta en destrucción. Entonces, a veces también buscamos como un mundo sin guerras, sin desastres naturales, pero también debemos reconocer que el Señor es parte también de eso, aunque obviamente nuestro objetivo no es decir, oh, aquí tiembla un poco, juicio del Señor. Es que estas cosas muchas veces no sabemos, pero las veces que lo sabemos es del juicio del Jerusalén, que queda aquí claramente explicado. Bueno, quiero enfocar también un poco acerca de esta profecía de Jesús, porque esta profecía de que llega la destrucción de Jerusalén y el templo, y que en parte o casi completo ya se cumple esta profecía en el primer siglo, para nosotros hoy en día nos da más credibilidad de las palabras de Jesús. Entonces es más difícil que pensamos nosotros que Jesús habla cualquier cosa, porque tenemos en la Escritura estas profecías, y hasta incluso se confirma el cumplimiento de esto a través de Josefo, el historiador del primer siglo. Entonces, en primer lugar. En segundo lugar, como mencioné un poquito antes también, podemos ver un patrón de infidelidad, ser infiel por los tiempos. Pasó con el pueblo de Israel, pero también pasa con nosotros. En este sentido, las profecías que Jesús habla aquí en Marcos 13, claro, dan su cumplimiento en la destrucción del templo, pero quedan también algunos que quedan por cumplirse, y también de alguna forma son cosas que son cíclicos. Los juicios sobre Jerusalén y el templo han sido cíclicos, porque tenemos varios registros de este juicio sobre Jerusalén. De la misma forma, los juicios que hoy en día ocurren, aunque es más difícil a veces de identificar por qué fue, ya que no tenemos profecías sobre eso, son cosas que pasan bajo de la soberanía del Señor. Y finalmente, en los últimos tiempos, en los últimos días, según la Biblia, se va a ver una apostasía, un pecado y un creciente injusticia. Hasta incluso también puede ser cíclico, pero llega un momento que sí, el Señor va a volver en su segunda venida. Y también está mencionado más adelante en el capítulo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado a interpretar estas profecías de las señales de los últimos días, porque frecuentemente escuchamos que aquí tenemos un terremoto, o hay una guerra en Rusia, o no sé, y a veces olvidamos las guerras que ya ocurren por mucho tiempo porque no salen en las noticias, pero que tenemos que ser muy cuidadosos con eso, porque de alguna forma estas profecías ya se cumplieron, y puede ser cierto que estos van apuntando a los tiempos finales también, pero los juicios del Señor son cíclicos.
Y tenemos que entender eso y en este sentido lo más importante es que no ponemos nuestra confianza en las cosas del mundo, pero que realizamos que el Señor quiere que confiamos a Él, aunque todo está destruido. Para ir cerrando, como siempre predicamos que tenemos un Dios misericordioso y clemente y lento para la ira y grande en misericordia, como dice el Salmo 103, ¿cierto? Sin embargo, también necesitamos recordar que tenemos un Dios que juzga y juzga a las naciones, pero también a las personas. Juzga las personas que lo rechazan a Él, como también juzgó a Jerusalén, que no la aceptó como el Mesías. Y nosotros muchas veces también tenemos actitudes de rechazo a Jesús. Y es importante que reflexionamos también de eso. A veces sí confiamos en las cosas terrenales y pasajeras, en cambio de buscar la voluntad perfecta de Él y confiar en su voluntad y su provisión. En caso que no has entregado tu vida a Cristo aún, en base de lo que hoy hemos visto, podemos ver que los juicios del Señor son reales. Entonces debemos tomarlo también esto con más peso. De hecho, que las profecías de Jesús que vimos hoy, en parte ya se cumplieron. Entonces es difícil decir, no, estas palabras, Jesús dice cualquier cosa. No, si nosotros realizamos que es Jesús que habla estas palabras y que tenemos dudas aún si es verdad o no, ahí en los eventos que pasaron antes del año 70 y también junto con la destrucción, uno puede darse cuenta que los juicios son reales y Jesús también habla la verdad. Entonces, el Señor quiere que sepas que Él es real y que obtengas la reconciliación con Él. Hoy es un momento también de acercarlo a Él y aceptar este sacrificio que hizo por ti, porque Él ofrece Él ofrece sí mismo a nosotros para que podamos vivir en paz con Él. Obviamente cuando no lo aceptamos, a Él da mucha tristeza también, como lloró sobre Israel, sobre Jerusalén. Para los que han entregado su vida a Jesús, lo que hemos visto hoy día es importante que no seamos engañados por falsas doctrinas del mundo. El mundo siempre ofrece algo bonito, pero sabemos que estas cosas van en contra de la voluntad del Señor. Entonces no podemos confiar en estas cosas terrenales, que no nos con esto no llegamos a ningún lado. Lo mismo con los éxitos, las pertenencias que tenemos en nuestras casas, el dinero, que a veces también es como un tema que nos da una seguridad, o la civilidad occidental, que a veces piensa que sentimos parte de eso y que va en avance y sentimos también un cierto orgullo por los desarrollos que se han logrado. Es un error de aferrarse a estas cosas, porque todas estas cosas son pasajeras. Y también, como hemos visto con el templo, todo va a ser destruido. Entonces, recordando también eso, que la única seguridad que tenemos en esta vida, y a veces nos damos más cuenta de eso cuando estamos más cerca del momento que vamos a salir de este mundo físico, cerca quizás de nuestra muerte,
y de ahí también damos cuenta que de repente cuando conocemos a alguien ya mayor de edad o que falta pocos días o pocas semanas, pocos años, que existen a veces también como una posibilidad de hablar sobre eso, porque de ahí se acerca el punto en que ya no vas a ser capaz de llevar estas cosas al próximo día. Por otro lado, en vista de la segunda venida de Jesús, obviamente deberíamos estar esperándolo. Y estamos esperándolo para que venga. Yo no quiero decir con esto que con las profecías que ya se cumplieron parcialmente, que no deberíamos estar esperando. Sí deberíamos estar esperando, pero lo que no deberíamos hacer es buscar teorías de conspiración o teorías de que quizás este terremoto quiere significar tal cosa. Es cierto que Jesús habla y da algunas indicaciones claras a sus discípulos, pero a lo mejor tiene más cumplimiento en la destrucción de Jerusalén, para que ellos ya con más claridad podían ver eso. Pero en cambio, el Señor nos llama de estar alerta. Y quizás también conocen esto. Que habla más adelante en el capítulo, que Jesús va a venir en un momento que nosotros no esperamos, o lo esperamos, pero no vamos a saber el momento exacto. Ya. Cuando Jesús vuelve, Él nos necesita encontrar en un estado espiritual en que lo estamos sirviendo a Él, que deberíamos estar ocupados con las cosas del Señor, porque Él va a venir por nosotros, pero es importante que estamos en su camino. Este es un punto muy importante y este quiere decir que deberíamos estar alertos, despiertos y sobrios, ocupados con las cosas del Señor. Entonces, esta es la animación para hoy día. Obviamente uno puede ver las cosas en más detalle también en la casa, pero el Señor nos anima para seguir su camino, de entregar nuestro corazón a Él y también arrepentirse a Él por las cosas que identificamos que no están en línea con Él. Entonces vamos a orar para cerrar. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, pero también damos gracias porque tú eres justo, y tú eres justo con nosotros también. Y damos gracias porque tú nos rescataste a través de tu sacrificio, porque todos nosotros éramos también parte de los que rechazaron a Jesús. Y damos gracias por este milagro que tú hiciste en nosotros, que te podemos reconocer como Salvador, y que podemos vivir esta vida junto contigo. Y pido, Señor, para que cada uno aquí pueda estar animado para ir este camino en gozo, y que podemos estar esperando tu segunda venida también, y que esta venida no nos sorprenda en un momento que no estamos alertas. Entonces pido, Señor, para que tú nos ayudes a estar siempre ocupados con las cosas tuyas, y estar en este sentido esperándote, Señor. Esto oramos también. Ven pronto, Señor, para que podamos verte tal como tú eres. En el nombre de Jesús, amén.